¡Llegaron los 40! Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos correpan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse, que está bien equivocarse y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Seguir con los estándares, mantener el status quo y no salirte del guacal no son otra cosa más que eufemismos para convencernos de que pensar todos igual es parte de lo que nos toca hacer. A esto hay que sumarle que nos enseñaron que hablar bonito, ser amables y evitar los temas incómodos eran máximas para una señorita. Pero es un hecho que todas las grandes, en cualquier ámbito que nos quieran contar, han llegado hasta donde están, empezando por pensar distinto. Y después de un largo camino andado, por fin vamos encontrando lo liberador que es hablar con la verdad, lo mucho que nos hacen crecer las confrontaciones y la paz que nos da saber decir que no. Nuestra invitada de hoy es una de esas grandes que no tuvo miedo en salirse del guacal, porque siempre se atrevió a pensar distinto, hablar de todo sin tapujos y encontró frente a un micrófono el vehículo perfecto para que la claridad de sus ideas se amplificara con su voz. Bienvenidas cuarentonas a este su podcast favorito y también de confianza. Hoy estamos muy elegantes, muy peinadas porque nos acompaña una cuarentona súper chingona. Es locutora, columnista, conductora, mamá de 3, máster de las redes sociales, comunicadora, escritora de cuentos infantiles, activista, creadora de contenido, conferencista, lava, plancha y hace mole los domingos. Con ustedes, Pamela Cereira. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Sabemos que tu agenda es un poco enredada y complicada, así es que muchísimas gracias por hacerte un huequito para venir. Nos empezaron a decir las cuarentonas por ahí que te querían y nosotros, ¿qué hacemos? Pero lo logramos. Gracias por su paciencia y por incluirme en esta temporada. Para que vean, de verdad, la insistencia y lo que piden, nosotras hacemos todo lo posible para poder cumplirles y tenemos hoy un mega capítulo. Así que, pues bueno, tu parte pública es justamente pública y es muy conocida y nos queda muy claro que has chambeado durísimo para llegar a ser una de las voces referentes en México. Pero hoy queremos hablar un poco más de la Pamela mujer, de la cuarentona, de la poderosa y cómo te enfrentas a este mundo que cada vez nos exige como mujeres más y más y más. Yo creo que como todas, un día a la vez. Sí. De verdad, cuando más ocupada he estado es eso. Es como, ¿cómo voy a sacar hoy? Y luego, ¿cómo voy a sacar mañana? Tratando de cargar con menos culpa sobre lo que no logras sacar. Pensando que haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Y sí, lo que tienes son un montón de cosas. Desde tus recursos emocionales hasta el tiempo que tienes, hasta todo eso. Creo que tratándonos a nosotras mismas, o en mi caso tratándome de tratar con mayor generosidad. Y haciendo lo que me gusta, eso también es muy importante. Soy muy afortunada de dedicarme a algo que me apasiona, que podría dedicarle horas de no dormir y que me gusta. Entonces eso también creo que lo hace más fácil. ¿Siempre hiciste lo que te gusta? Porque empezaste como locutora pop y luego te brincas a noticias y son dos mundos opuestos, pero al final tenías como un algo igual que era tener el micrófono enfrente. Yo quería estudiar publicidad. Bueno, yo quería dedicarme, y miren a quién se los vengo a contar, a la publicidad. Porque llegué a ver el plan de estudios y me fascinó. Y entonces dije, no, sí, claro, yo quiero estar en una agencia de publicidad y dedicarme al área creativa. Y voy a hacer las campañas de Coca-Cola, ¿no? Reprobé todas. 3 materias en la carrera. Relaciones públicas, taller de creatividad en radio 1 y taller de creatividad en radio 2. Y ya estaba trabajando en radio. O sea, ¿cómo? Sí. Ahora no, mentira, taller de creatividad de radio y taller de producción de radio. Me acuerdo muy bien porque en un examen me preguntaron ¿qué es lo primero que tienes que encender a entrar a la cabina? Y yo, pues las luces. Y no era, había que encender primero hasta el final las bocinas y luego lo demás del equipo y era la respuesta que esperaba. Pero si no enciendo las luces. Si no lo veo. Yo no veo, ¿qué? ¿Cómo puedo prender nada más? Lo demás. Y entonces entré a la carrera muy chica, entré a trabajar como trainee
mí a una agencia de publicidad, al área creativa, y al mismo tiempo surgió la oportunidad de ser locutora en Alfa Radio. Y como eran vacaciones de verano, dije, está increíble, en la mañana voy a la estación y en la tarde voy a la agencia, y luego se acabaron las vacaciones y tenía que elegir, y como diría mi esposo, como buena sonámbula materialista, fue como, pues donde me pagan. Y en radio ya estaba ganando un sueldo. Dije, bueno, 1 o 2 años me dedico a hacer radio y ya regreso a lo mío, que es la publicidad. Y la publicidad me gusta mucho porque me gusta el área creativa, porque me gusta mucho escribir. Al final, va entrelazado. Las tres, incluido el periodismo, tienen mucho que ver. Son áreas súper similares. Y entonces ya, luego empecé a trabajar en televisión y llegó un momento en que decía, necesito que me tomen más en serio, y entonces me voy a ir al área de noticias. Y me intenté mover al área de noticias y me mandaron a volar. Y yo decía, bueno, a lo mejor me están mandando a volar porque me veo muy chica, tendré ahí 23 años. Finalmente se dio la oportunidad ya en Fórmula, en Telefórmula, en un noticiero que era en la noche, que se llamaba Rostros de la Información. Y a partir de ahí empecé a construirme a través también o sea, hice la maestría en periodismo, tomé cursos de periodismo de investigación, tal, para poder tener bases más sólidas en ese área que me importaba. Independientemente de que seguía estando chava, seguimos estando chavas. Somos unos bebés aún. Traía una carrera, aunque de pocos años, ya de televisión abierta, y la televisión es un monstruo. O sea, si tú sales una semana en la televisión vestida de rojo, la gente dice, ella es la que se viste de rojo. Y sácate esa, es dificilísimo. Entonces, necesitaba contar con esas bases y esos fundamentos que me permitieran como quitarme la parte de la televisión, del entretenimiento, la radio pop, y poderme mover a la zona de noticias. Y me costó mucho. Cuando nosotros empezamos, sí, todavía los espacios para mujeres estaban como siendo mucho más cerrados. A ver, y en el área de publicidad, no, bueno, mujer, olvídalo. Y mexicana, no, porque si traemos a los españoles, a los argentinos, esos son los que de verdad se la saben de todas, porque había un tema con lo nacional que eso no gustaba. Nosotros, ¿no? Cuando empezamos teníamos que, ya lo hemos contado alguna vez, sobornábamos a un amigo que Gracias, teníamos, Chispis. que era así guapito, ya sabes, así, que no tenía ni idea y nos acompañaba a las juntas. A sentarse. Entonces, literal, o sea, él llegaba a decir, historia. Ay, sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí. Bueno, pues les vamos a presentar, o sea, literal, él abría la compu, nosotros presentábamos, él no volvía a abrir la boca, y la diferencia de las juntas con las que él iba a con las que no iba era palpable. Es increíble. Está cañón. Sí, es increíble. Pero al final, como mujeres, hemos tenido que aprender a tener este tipo de triquiñuelas para que nos crean. En nuestro caso era eso. Hijo, Chispis, vente. Y la verdad es que pues vamos a hacer aquí un comercial que no nos pagan, pero le pagábamos con negritos. En ese momento Bimbo. Se llamaban Negritos Bimbo. Ahorita sonitos, ¿no? Bueno, pues te rentaba a un precio... La verdad es que bastante accesible, ¿no? Estaba muy cerca de donde teníamos la oficina. Entonces, ¿me dan café y negritos? Sí, vente. Entonces pero le hacíamos café y negritos, y ese era el pago por ir a las juntas con nosotros. Por las juntas. Wow. Pero también tuvimos aquí, de hecho, el capítulo pasado, a Talía, que nos contaba que ella tuvo que cambiar su currículum para que le dieran trabajo. O sea, tuvo que quitar, que todavía estaba estudiando contabilidad en la ETAM y era mamá y estaba casada. Y entonces cuando veían eso, nadie le daba trabajo, y que le pidió permiso a su esposo en ese entonces para decirle, ¿puedo quitar que estoy casada y que soy mamá? Pues quítalo. Y que pum, en cuanto quitó eso, empezaron a darle trabajo. Tenemos que recurrir a esas cosas, que está horrible. A mí me tocó que me dijeran en algún lugar así de, pero entonces ya vas a ser mamá, ya te vas a ir, ¿no? Y yo, pero ¿por qué cree que en este momento de mi vida justo lo que necesito es dejar de trabajar? Por el contrario, viene una persona más al mundo de la que hay que hacerse responsable, claro, y el trabajo va a ser mi descanso. ¿Por qué cree que me quiero ir? Fíjate, eso en el tema de género, y creo que hay un montón de anécdotas, la de ustedes es genial. También tengo una gran amiga, Mari Carmen Obregón, que cuenta que ella tenía una asistente ficticia. Entonces tiene el correo con el nombre de la asistente ficticia, la llamada, para tener como esta mayor credibilidad que necesita fingir la asistente ficticia, que en realidad era quien contestaba. Nosotros lo teníamos para los pagos porque nos daba pena cobrar nuestra chamba. Entonces, tuvimos que inventar un mail que era la señorita de cobranza. Ok. Y era señorita porque no, porque se llamaba la de cobranza. Laura Guerra. Y era Laura G. Sí, firmaba. Nos teníamos que divertir con nuestras ideas. Pero además es un gran nombre, porque Laura ya es comiquísimo, pero Guerra es como, no, me voy a meter en problemas con ella. Claro. Y es que además, pues como tenemos esta tienda de imaginación, siempre nos inventábamos los puestos, ¿no? O sea, yo era sensei de PowerPoint, o ya sabes, así como... Y a ella le poníamos dineritos. Entonces era Laura G, la dineritos.
Estoy aprendiendo muchísimo. Pero bueno, es que, y al final lo que decíamos en la intro es, tenemos que aprender a pensar distinto. O sea, sí, para podernos dar este lugar o esta voz que antes no teníamos. Ahorita ya las nuevas generaciones es mucho más fácil y ya ni siquiera se cuestionan si tienen que cambiar algo y son mucho más auténticas. Nosotros en búsqueda de esa autenticidad tuvimos que mentir en otras partecitas. Sí, a mí me pasa un poco de cierta forma en algo al revés. Hay una frase de Marcela Lagarde que me encanta que dice que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Yo caigo perfecto en eso. Pasa como, ¿cómo? Esto me dijeron en ese momento y hasta ahorita me está cayendo el 20, que eso que me dijeron hubiera estado fatal. Y ahora sí, se lo aconsejo de pronto a algunas amigas te tienes que pedir el día porque tu hijo estuvo vomitando y tal. No, di que porque tienes una cita con Slim. O sea, da igual. Ajá, porque... Claro, porque en este ejercicio de honestidad, de tienes que entenderme que tengo que salir porque mi esposo no puede o no lo va a hacer y porque yo soy la única que lo va a hacer en este momento, siento que a veces cuando decimos la verdad, pues porque la escuela, porque te colocan, porque todavía seguimos en entornos que te siguen colocando en cierto lugar, y entonces o ya no eres tomado en cuenta para estas cosas. Y la verdad, al final del día, si ellos tuvieran que hacerlo, iban a decir eso y no iba a pasar nada. Sí, entonces creo que sí, de pronto no tenemos que... Que también creo que los hombres tienen más desarrollada esta capacidad de... mentir. Sí, Entre otras. entre otras. Un poco como de colgarse las medallas, por ejemplo, con clientes hombres, ¿no? O sea, yo soy la agencia, pero tú, departamento de merca, me estás contratando. Uh-huh. Te presento, te encanta, presentas y dices que es tuya y no tienes empacho en decirlo. Cuando son mujeres, no en general, pero sí nos ha sucedido, les cuesta más trabajo decir que ellas lo hicieron. Ok. ¿Sabes? O sea, como, no, es que me lo hizo la agencia porque... Y es, o sea, yo he hablado con clientes decir... Es tuyo, o sea, tú me contratas para eso, para generarte estas cosas, es tuyo. Si tú quieres decir que a ti se te ocurrió mientras te bañabas, dale, porque los hombres lo hacen muy bien, como colgarse esas medallas. Como igual cuando les suceden cosas, es más fácil decir, no, es que tengo que ir a jugar a golf con él. Y no tienen empacho en decirlo. Pero está hasta medido, que en una junta es mucho más probable que se apropien de una idea que no era de ellos originalmente, sino porque lo dijo alguien más, casi siempre una mujer. Como se me acaba de ocurrir y es como, bro, pero acabas de oír que ella lo acaba de decir. Sí, la otra pobre así con... Pero ahí tenemos que aprender a decirle, ay, ¿verdad que está padre mi idea? Ah, ¿verdad que...? Qué bueno, no, o sea, es que eran asertivas, así de, qué bueno que te gustó tanto la idea que acabo de dar. O sea, ay, sí escuchaste mi idea, qué bueno. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Nos da pena todavía confrontar. Sí. Porque nosotras nos hemos tenido que ganar ese lugar y ellos no, nunca. O sea, ese lugar lo tenían per se. Por ejemplo, ahorita las direcciones en las grandes compañías empiezan a ser para mujeres. O sea, todavía cuando llegó a la dirección general de Mercedes-Benz una mujer o cuando llegó a Nissan, era como de la CEO y era como el bombo y platillo. ¿Cuándo has visto que le hacen bombo y platillo a un señor por llegar a ser un CEO? No, porque es la norma. Claro, si nosotros decimos, no, pues es que este señor súper pensante está reconociendo mi idea, puta, que se la quede para que la haga grande. No, ni más, es mi idea y hay que aprender a decirlo. Pero sí creo que es un tema generacional de nosotras, porque también creo que las nuevas generaciones ya no están ahí. Bien o mal, hemos ido como... Sí, avanzando, ¿no? Pero ¿cómo educar a esas nuevas generaciones para que ese reconocimiento sea normal? Híjole, yo creo que tienen esas conversaciones. Nosotros no hubiéramos tenido, o al menos yo no hubiera tenido esta conversación a los 20. No era tema. A los 20 yo seguía comprando el rollo de 20 años después enemigas. te das cuenta. Exacto. Sí, 100%. Pero las chavas de hoy de 20 sí tienen estas conversaciones. Y son mucho más hermanas. O sea, yo, por ejemplo, justo hay una revista en la que digital que escribo y decía, justo ve esta niña interna y decía, la verdad, yo no era amiga de las niñas. O sea, yo sí creía que eran enemigas. Y fue, obviamente, no gracias al podcast, pero años un poquito antes, que empecé a descubrir qué chingón es llevarte con mujeres y poderte ayudar y podernos hacer crecer todas. Pero antes, o sea, cuando yo estaba en la universidad, era un pleito con las mujeres. Sí, no manches, tú no vas a brillar más que yo. Era hasta cool decir, ay, yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Sí, o sea, mis fantasías de niña de a qué me voy a dedicar de grande, me imaginaba entrando a una sala donde había puros hombres y entraba a hablar y todos pensaban, era mi fantasía, se vale, no me vayan a juzgar. Se encuera, no. Empezaba, tarara. Y todos era como, cállense porque va a decir algo importante, ¿no? Y con los años entendí por qué era esa la fantasía.
porque automáticamente sabías que si entrabas a esas salas no iba a haber mujeres, porque hoy seguimos entrando a esas salas y ocupamos el 30% de los espacios. Entonces, si tú sabías que solo había 3 lugares o un lugar para las mujeres, ¿con quién te tienes que pelear para llegar? Pues con las mujeres. Con las otras mujeres. Entonces nos compramos súper bien esa historia y tardamos mucho tiempo en entender que no somos competencia, que el mundo es suficientemente grande para todas y para todas nuestras ideas y todos nuestros sueños y todas nuestras metas, y que si nos ayudamos, crecemos más rápido. Sí, pero claro. eso hasta que no lo vives. Yo estoy convencida de que las mujeres juntas ni difuntas lo inventaron a propósito los hombres para que no es que si se juntan nos van a chingar. Claro, ¿no? claro. Eso Sí, es, Pinky. Pues es que Pinky sí. cerebro. O sea, yo sé que es una teoría de la Sí, conspiración, pero sí. pero claro, es un súper negocio. O sea, igual no consciente, Manténlas pero separadas. sí, mejor que no se junten, porque si se juntan, ella le va a contar no, o sea, mejor que no se junten. Entonces mejor vamos a crear este estereotipo de que las mujeres se tienen que odiar y no se pueden llevar para que sea más alivianado para nosotros. Justo me estoy acordando ahorita donde nos conocimos, que fue en el Consejo de la Comunicación. Me acuerdo que después, cuando ya me quedé, el que era mi esposo en ese momento me dijo, pero vas a tener una jefa y tú nunca te has llevado bien con las mujeres. Pues voy a tener que aprender a quererla. Al final es una persona a la que adoro y le aprendí muchísimo, ¿no? O sea, peleabas esos espacios, o sea, no querías que nadie qué mala onda era, Pues oigan, perdona a todas. Somos nuestra relación más larga. Te quiero. Duradera. Pasaba que me daba miedo, o sea, si tenía jefe hombre, no me costaba ningún trabajo llegar y decirle, Expresar. creo que esto está mal, creo que esto podría hacerse mejor, creo que pero con una jefa mujer no. Pero me di cuenta que el problema era mío. Asumía que si iba y se lo iba a decir a una jefa y no a un jefe, la jefa me lo iba a tomar a mal, se iba a sentir, me iba a dejar de hablar. Y no, con el tiempo descubrí que eran pues exactamente lo mismo. O sea, que el problema estaba en mí, Sí. no en ellas. Era un prejuicio que yo me había comprado. Oye, y en este mundo específico de las noticias y luego temas política, ¿cómo está ahí los catorrazos con los hombres? Yo creo que es un reflejo de exactamente lo mismo que sucede en todas las áreas. Ahora, hemos cambiado mucho en los últimos años. Hemos sido muchas las que estamos ya en ganando espacios. Sí. Pero fíjense, por ejemplo, ahora en los debates, ¿no? La moderación de los debates, incluso el primer debate de la presidencia. Maynes dice, yo sé que a ustedes les ha costado más trabajo llegar aquí que a mí. Y volteas a ver la edad de las dos candidatas y la edad de Maynes y te entiendes los años y el trabajo que les ha costado estar ahí. Las moderaciones, es una percepción, esto no lo he medido, lo quiero medir, pero no lo he hecho. Fíjense en la edad de quienes han moderado, hombres y mujeres, y a ellas les costó más trabajo llegar ahí. Sí. Generalmente ellos son más jóvenes. Y luego viene este otro costo. También, a partir de qué edad las mujeres dejamos de parecer como, es que ya no quiero que esté a cuadro porque ya se ve muy grande, o ya no quiero que esté al aire porque ya se ve muy grande, que no es la misma cuota que les cobran a los hombres, ¿no? No te vayas tan lejos, la cuota de la cana. Te lo dice alguien que trae canas. Orgullosa, canosa. Es esa misma cuota. Pon a un hombre a cuadro, canoso. Claro. Oh my God, no manches, es sabio, es inteligente, es sexy, ¿no? Sigo pensando y no he encontrado a una que esté en tele que tenga canas. Ni porque no está permitido. Y la tele es súper cruel. O sea, a mí me tocó, incluso con jefas mujeres, así de, es que yo creo que te vamos a poner una fajita, porque mira, no es que te haga falta, pero cuando te sientas, y pensaba, oye, ¿cuántos vatos les piden una faja, no? Y entiendes de dónde viene. O sea, viene de esta construcción que tenemos de lo que debe ser. Lo que está cañón es que después, porque ya estás vieja, pero al principio estás muy chavita. Como estás chavita, pues eres pendeja. Y si estás guapita, pues entonces vete al clima o a las notas de color. ¿Cuál es esa edad aceptada para que ya te crean y para que no estés vieja, para que estés buena y para que... No hay. Bueno, los 40, ¿no? Sí, por eso. A ver, es que esa parte es horrible. ¿Estás o no estás completa? ¿O te ves muy bien, pero entonces no tienes la experiencia? ¿O ya tienes la experiencia, pero ya no te ves tan bien? ¿O te ves muy bien, un poquito escotadita, ¿no? Porque hay que enseñar. A mí por eso la tele
es lo que no me gusta de la televisión. No porque me moleste estar escotada, o sea, en mi No, pero me vida voy a poner- personal, sí. de hecho, me gusta enseñar bastantito, pero porque yo quiero, no porque me piden que, porque me Sí. pidan que lo haga. Y Sí, porque no es para venderme. creo que, habiéndome formado en radio, yo creo que lo más importante es lo que tienes que decir y cómo lo tienes que decir, no cómo te ves cuando lo dices. Entonces, pensar en que esa otra parte tiene esa relevancia o que tienes que traer el escote en talo, no me gusta y además lo hago muy mal. Hoy porque traigo un vestido, pero ya me pasó hace poco una invitación en un podcast que me dicen, qué pena, no me di cuenta, se te ve un poquito el bra en la toma, ¿quieres que lo tapemos o no? Cuando veo la toma yo, el bra, pero la etiqueta, pero la tirita esta que no sé para qué diablos los ponen, el pelo, así. O sea, si hay alguien que de verdad le vale gorro verse mal, esa soy yo. O sea, deja tú el bra. Sí, así el no bra me era cuidas. lo de menos, el bra Yo era lo de menos. podía darle un toque interesante, era todo lo que estaba a su alrededor que estaba mal acomodado. Al final, todo eso y el que no te importe verte bien o sí verte bien, pues también es que no te importa, ¿no? Te importa para lo que te importa, ¿no? te importa No, la verdad comunicar. me importa. Para salir, para estar, Sí, ¿no? Pero o sea, para lo que ella. dices, que te impongan. Sí. Podría agarrar y decir, pues por eso a mí no me gusta la tele, sabiendo que la tele es como el medio, la exposición. Bueno, ahora ya no tanto. Cada vez, las televisoras van perdiendo porque va creciendo toda la parte de streaming, pero Sigue siendo cuadro. Sigues estando a cuadro. Son diferentes las reglas. Sigue teniendo, sí sigue teniendo un impacto muy importante. Uno creería que no, y a veces piensas, una televisora hoy con un rating que te garantice 1 millón de personas viéndolo, Claro. es como, wow, les fue increíble. Y a lo mejor subes hoy un video y se hace viral y lo ven 5 millones de veces. No sabes necesariamente Sí, de personas, sí, pero de tiene personas. 5 millones de reproducciones. Y entonces eso hace parecer un poco que la televisión ya no tiene ese impacto. Pero yo creo que con los medios pasa, me imagino que cuando nació la fotografía, los pintores habrán pensado, no manches, nos vamos a quedar sin trabajo porque pues ya, ¿quién querría ver un como cuadro cuando cuando nació puedes MTV? tener una foto? Ajá. Y en realidad todo acaba encontrando su lugar. Todo la cabe. fotografía con su lugar, el cine con su lugar, y los medios digitales y la televisión y la radio tienen también un lugar. Y bueno, yo hablando de lo que más me gusta, que es la radio, pero en el sismo del 2017 vivimos, o al menos a mí me pareció muy fácil entender la importancia de los medios de comunicación por cómo los escuches. Dices, a lo mejor ya no prendes tu radio, pero estás escuchando el podcast de lo mismo que se transmitió en la radio. La importancia de los medios de comunicación formales en los momentos en los que la información es una diferencia de vida o muerte. Que ahí es donde más relevancia toman. Porque al final siempre dices, hijo, lo que está en internet, vete tú a saber si sí, si no. Exacto. Si me lo está diciendo tal televisora, es. A lo que iba es como, cuando dices, a mí la tele no me encanta porque pues al final me vale 3 pepinos si me veo bien o no me veo bien y no quiero que me estén diciendo cómo me voy a vestir para que salga mejor a cuadro. Habla de que tuviste que tener una seguridad en ti brutal, saber que lo que decías era mucho más importante de lo que transmitías y cómo logras creértela a ese nivel. Híjole, no, yo creo que más bien una gran inseguridad. Así de, justo es al revés. Es al revés, sí. Déjame, me confieso. No, a ver, siempre he tenido claro que lo que dices es lo que más importa, lo que tienes que decir es lo más importante, porque yo estoy convencida, y fue lo primero que me enseñó la radio cuando tenía 19 años, que del otro lado del aparato, sea un radio, una pantalla, hay alguien más inteligente que yo, más preparado que yo, que sabe más del tema del que yo voy a hablar y que es para esa persona para la que me tengo que preparar. Por eso creo que lo que tengo que decir es mucho más importante que cómo me oigo o cómo me veo. Y porque también escuchaba locutores que tenían importantes audiencias y los oía y decía, pero tiene voz de escuincle o tiene una voz muy pituda, pero lo que está diciendo es importante. Entonces, eso sí. Al contrario, yo creo que una parte quizá de lo que la tele me causa mis cosas es una gran inseguridad, porque magnifica todo. Entonces, si no estás bien parada, si no estás derecha, parece que estás insegura y entonces y te ves jorobada y entonces de pronto aquello que estás diciendo que es muy importante queda prácticamente opacado porque, pero ¿por qué se ve jorobada? ¿Por qué trae el gallo? ¿Por qué trae el lipstick? ¿Por qué distrae de lo importante? Lo verbal. En el último regreso a la televisión le hablé a una amiga que es coreógrafa y le dije, necesito que vayas un día conmigo y me acompañes y me enseñes a pararme.
Y el productor yo creo que me veía como, ya está loca porque trae a alguien que la viene a observar. Tengo una enorme inseguridad con cómo me paro porque no me gusta cómo me veo cuando me paro, porque o pego mucho los brazos, como no tengo el conocimiento, no sé cómo mejorarlo. Pero como dice Sofía Macías, para todo hay un libro o un experto, Claro. en este caso una experta, que dices, bueno, esto no me hace sentir cómoda, esto no me gusta, qué bueno que lo puedes identificar, arréglalo. Oye, mira, yo siempre hubiera pensado que era un tema de seguridad. Muy bien, porque además está bien padre que escuchen que todos tenemos inseguridades. O sea, no, Claro. no se vayan con la onda de no, pues, la perfección, creo que nadie. Y empiezas a crecer bien chiquita. O sea, tú te estás diciendo que entraste a radio a los 19. Empecé a hacer radio a los 17 años en una estación de AM que se llama ABC Radio, y mi abuela, que era un personaje extrañísimo, como de cuento de Amo las no sé si abuelitas. de hadas. No, esta era, o sea, no te imagines cuando uno dice amo las abuelitas. O sea, no era esa tu O sea, abuelita. mi abuela murió usando tanga y plataforma, ¿no? Guau. Me consigue que entre a trabajar, pues igual también ve por los refrescos a esta estación de radio en un programa que era los sábados de 9 de la noche a 2 de la mañana. Y luego ya a los 19 ya formalmente con mi hoja rosa del IMSS. Ahora sí, tengo ya, número. ya como un trabajo formal. Pero creo que pasa a la mayoría de quienes trabajamos, no sé si solo en los medios o quizá en estas áreas. Y cuando tengo la oportunidad de platicar con estudiantes, les digo, lo difícil de nuestro ramo es que quienes están en el ajo en esto son gente que aman lo que hacen. Sí. Entonces vas a competir contra lo más rudo, que es la pasión. Por eso empieza Y las desde ideas. ya. Eso envidio muchísimo a esta generación, porque para nosotros era la tele, a ver si logras entrar, o la radio, a ver si logras entrar. Pero hoy es, o sea, tienes un teléfono, echa a andar tus contenidos, tus ideas, y algo, si le metes ganas, algo bueno va a salir de ello. Eso está increíble. Nosotras no teníamos eso. Me acuerdo cuando hicimos una campaña para Azteca, para el que eran Olimpiadas o el Mundial, ya no me acuerdo. Y justo lo que estábamos planeando era cuando empezaba el boom de los celulares, de los smartphones. Decíamos, es que es la primera vez que en un evento tan importante vas a tener reporteros a tu disposición. Entonces todas las dinámicas eran de usa a esa gente que te ve y que está allá para que te manden esos contenidos. En esa campaña propusimos a Chumel Torres. Ahora sí que cuando no era... Ok. Cuando empezaba a O sea, ser Twitstar. todavía ni era Twitstar, o sea, era Ibas- así como iban- que apenas todavía trabajaba en la maquila. Ok. Lo propusimos, ay, no sé quién es, no. Miren, si nos hubieran escuchado. Si nos hubieran escuchado nada, pero bueno, el caso es que sí, justo. O sea, ahora tenemos mucha facilidad para generar contenidos y pues ya también el público es mucho más abierto a ver. No, pues hay diferentes mucho tipos más de contenidos. opciones, ¿no? También, o sea, yo veo, por ejemplo, mi humanito, luego se pone a ver YouTube Kids y ves la cantidad de cosas que hay, que tengo bloqueadas la mitad porque me cae Ya gordo sé. que son muy gritones todos. Pero Y entonces digo- ya llegas a este momento de cuando yo era chiquita, solo veías el 5, punto, no había de otra. O sea, un Y canal. hay de ti donde te tocara el maratón de Capulina Sí, o algo así, que yo sí, sí, sí. alucinaba. O en Semana Alucinaba. Santa siempre tocaba la procesión de Cristo. No Ah, había sí, la uno. de- Sí. Ben Guru, es- Oye, y no sé si se acuerdan que yo siempre fui muy miedosa, entonces me dormía con la tele prendida y como a las 5 de la mañana anunciaban un Hacienda, San no sé qué, ¿no? Y No me acuerdo. entonces empezaba el anuncio con mariachi. Entonces se veía ta, 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 el mariachi. Entonces Hacienda. Y siempre en la madrugada empezaba, oía el mariachi y decía, ahora sí, alguien me trajo serenata. Ahora sí. Ay, eran los anuncios de la Hacienda y caía siempre. Así de, ahora sí, por fin es para mí. No, nunca fue. Ah, qué mala onda. Oigan, llévenle mariachis. Sí. Esposo Oye, de Pam. Fuiste mamá muy chavita. Sí, fui mamá a los 23 años. Ah, sí, O sea, formalmente estabas ya en un micrófono a los 19 y a los 23 ya eras mamá. Sí. ¿Y cómo hiciste para seguir creciendo si justamente nos decían que no se podía? Que no se podía. Fíjate que cuando decidí casarme la primera vez, mi mamá me dijo, ¿y te va a dejar trabajar? hijo. Creo que me lo preguntó como en una de esas dice, ¿cómo? Tengo que pedir permiso. Mejor no me caso. Volteé y le pregunté, ¿tengo que pedir permiso? O sea, no pienso pedir permiso. Entonces, nunca fue un tema. Nunca pensé que lo fuera. Quizá lo que nos decía que no era como el ambiente, ¿no? El cómo no vas a cumplir con este perfil de estar todo el tiempo en tu casa y tal. Yo hacía lo que me gustaba y no hacerlo, dejarlo de hacer por dedicarme a estar en casa nunca fue una opción.
Y cuando tenía momentos de dudas, porque a veces los horarios que tienes, bueno, de entrada siempre pensaba, tengo un trabajo súper afortunado porque no estoy de 8 horas metida en una oficina, que ya era otra cosa. Muy afortunada por eso y muy afortunada también porque podría haber decidido o podría ahorita decidir, voy a ser la señora del el juego de tenis y el jugo de naranja a las 11 de la mañana. O sea, podría decidirlo. Y mi mamá siempre me decía, tú piensa en tu trabajo como si de ello dependiera que tus hijos comieran mañana. Insisto, sé que es una condición de muchísimo privilegio. Sí. Y en piénsalo así era... No, pues no piensas en dejarlo nunca. Es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te gusta y eso es igual de valioso e importante que si lo hicieras por otras razones. Porque más quizá también cuando lo que haces te gusta, te genera como cierta culpita, ¿no? De cómo estoy aquí leyendo esto, haciendo esta entrevista y no en este momento sentada con mis hijos. La culpa, que esa también es otra que... ¿Cómo manejas esa culpa? Bueno, a mí la culpa me da y nos da perro, ¿no? ¿Pero te sigue dando? En ciertas ocasiones, o sea, ya es menos, pero no sé, por ejemplo, justo hoy que venía, se me olvidó avisarle al papá de mis hijas que se iba la chica que me ayuda temprano porque tiene que... ¿Cómo se me fue a olvidar? O sea, ¿en qué estoy pensando? Sí, pero tengo 48 otras cosas que me emocionaban muchísimo y que estaban ocupando mi cabeza. Entonces, sí, de repente, ya no al nivel de, no, de llegar y darte golpes de pecho, ya no. Pero sí me costó y ya todavía hay cositas que... Y es que solo nosotras pensamos que tenemos que elegir, ¿no? Ellos no piensan que tienen que elegir. Y creo que ahí sí tenemos nosotros como una lección que aprender de por qué tendría que elegir o una o la otra. Y también que seas una mujer feliz y realizada. Bueno, para mí esta fue súper aleccionadora. Tuve un tiempo que le metí mucho al deporte. Y entonces tenía que ir a, no sé si a nadar o a andar en bici. Y le digo a mi hija, que tenía a lo mejor unos 10 años en ese entonces, ay, no sé si ir a nadar o no ir a nadar. Ya sabes, 7 de la noche, que es justo la hora en la que te vas a salir y la cena, la convivencia, la conmorida más bien. Me dice, ma, sí ve. Y yo, ¿por? Pensando que ella era la primera que me iba a decir, no te conmigo porque te necesito. Porque cuando vas a hacer ejercicio, sobre todo si es al aire libre, regresas hecha un ángel. Y dije, madres, soy un ogro todo el tiempo. Pues sí, si no estás feliz, si no estás satisfecha, si no estás haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta, ¿para qué te van a querer tener ahí? La que va a estar ahí no es la que ellos necesitan que esté. Exacto. Y pasa, no sé si les ha pasado que lo veo con hombres que se divorcian y cuando se divorcian se convierten en papás presentes. Los mejores papás. Sí. Bueno, el papá de mis hijas, se lo he dicho, eres el mejor papá desde que nos divorciamos hace mucho y de verdad es un gran papá, pero mientras estaba seguro de que yo estaba, pues no se aparecía. Y justo nos acaba de un amigo muy querido, nos dice, es que me estoy divorciando. Y nosotros, chin, híjole, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué es oreja? ¿No? Dice, es que está cabrón. Y yo, ¿qué? Me estoy quedando con mi hijo y tengo que reajustar todos mis horarios y ahora mis juntas son a las 9 de la noche. Y me daban ganas de decirle, welcome to my life, ¿no? O sea, así vivimos todas. ¿Cuál es? El tercer turno le llaman. ¿Y aquí hora es el tercer turno? A las 9 de la noche, cuando ya chamacos dormidos, nadie te necesita, no va a sonar el teléfono y entonces en el tercer turno puedes contestar los correos que no contestaste, escribir, hacer esas otras cosas. Siempre las mujeres, pues así vivimos y no, ellos no se dan cuenta y se quejan muy bonito de la esposa. O sea, si ubicas todo lo que tiene que hacer para que tú trabajes, ella además trabaja, además cuestionan que si no aportan lo mismo, pero cuando ya lo ven de cerca, o sea, pobre, porque sé que en sus adentros está sufriendo muchísimo. O sea, muchísimo. Estamos en la junta, pero en la tele, pero el niño aquí, ya pero o sea, yo, por ejemplo, al principio todo me lo echaba encima, ¿no? Y yo puedo, yo hago, y yo o sea, que llega un momento en el que te empiezas a volver loco. Pero creo que es algo que nosotras solitas nos autoinfringimos. Sí. Yo llego a un momento en el que le dije a mi concubino, a ver, no puedo, si yo estoy en México, solucionar que venga Andreita, que vaya no sé qué, o sea, no puedo, te vas a tener que encargar tú de eso. Ah, pues sí, nada más me hubieras dicho, o sea. ¿Los nulificamos? Que sí creo que en este síndrome de superwoman es como, no, yo me tengo que encargar de todo, yo tengo que ser la supermamá, yo tengo que ser súper en mi chamba y yo tengo que ser, y entonces, si no está todo en mi control, prefiero hacerlo yo. Sí, yo creo que para muchas es eso, y dos, si no dices que no puedes, ¿por qué van a asumir que no puedes? Mi mamá se ríe mucho de esta anécdota. Me voy de viaje, estoy en Qatar, en un estadio, y me entra una llamada de FaceTime. Contesto, mi hija chiquita en el baño. Ma, ¿me puedes venir a limpiar? Ay,
No, mi amor. Estoy un poquito lejos. O sea, si me esperas ahí, probablemente estés rosada. Límpiate. Pero estaba un montón de gente cerca, en la misma cuadra. A quien podría haber llamado. Claro. Pero mamá. entonces yo tuve que desde el estadio, a ver, Mandar. a mi esposo, oye, Pues su hija está en el baño. necesita ayuda. Podrás resolver el tema, porque te juro que por más que quisiera, no lo logro. O es esta cosa de vas a salir y te llevas, o sea, yo que vivo allá en el trópico, pues un traje de baño, una toalla, el no sé qué, las chanclas, el ta. Y cuando se acaba con su papá, o sea, va con lo que tiene y se quiere meter a la alberca casi que se mete en calzones, ¿sabes? Yo soy el señor, ¿eh? También. Yo soy el señor. Yo siempre viajaba con una cuñada que llevara todas esas cosas. Lo mismo si fuera pañal, mami. Yo soy el ceci, yo soy el vato. O sea, Pero sí es algo, yo creo que, o sea, yo el día que lo hablé, me dijo, pues dime, no tengo problema en hacerlo. Y ni siquiera le daba la opción. Yo lo tengo que hacer. Pero, ya sabes. Porque O sea, claro, y entonces él no lo hace porque tú lo haces. porque yo lo hago. Pero yo creo que soltar es muy conveniente. Sí. O sea, de verdad, saber decir, ay, no es mi problema. Mamá, que la calificación, que no llevé lo de la escuela, que me van a reprobar, cartulina. que el profesor me regañó, no es mi problema. No es mío, es tuyo. Y tú lo tienes que resolver. Y sabes qué, dale. ¿Les ayuda? Llámese hijo, hija, marido, quien sea en tu vida. Y a ti te da mucha paz y mucho sí. tiempo libre y se siente bien rico Sí, soltar. sí. Pues es que no podemos andar cargando con lo de todos. No. Yo no sé si te pasa, pero justo a esta edad sigues educando a los chiquitos, pero tus papás ya te necesitan más. Entonces es como esta para decir, híjole, me tengo que cuadrar entre chiquitos, entre ya muy grandes. ¿Y yo qué? ¿A qué hora? Sí, el otro día le preguntaba a una amiga, ¿cuántas veces has fantaseado con que sales volando así del lugar en el que estás? Y me decía, no, yo fantaseo con que me voy, que salgo corriendo. Así en el momento en el que estoy, salgo corriendo y me voy muy lejos. Digo, a mí me pasa un montón de veces de que dices, amo todo esto, pero Sí, ahorita. déjenme sola. Sí. Oye, y hablando de hijos, sabemos que estás muy activa en el tema LGBTI más. Kumas. Sí. Siempre me falta una letra. Porque tu hija es gay, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta historia? Ella salió, luego me dicen que qué feo que se oye salir del closet, que no deberíamos decir salir del closet. Yo creo que nadie tendría por qué salir del closet. Sí, de acuerdo. Pero todavía estamos en el escaloncito. Sí, está cañón, ¿no? Qué desesperanzador que todavía nos falte tanto y que tenga que seguir siendo un tema. Cuando cumplió 15 años, nos fuimos a un viaje y en el viaje, ya que estábamos en el hotel solas, me dice, oye, ma, ¿qué crees? Tengo un nuevo crush. Y yo, qué bien. Veníamos de una racha que tenía, ya los novios yo los enumeraba porque ya no me acuerdo, o sea, vamos a número 1, número 2, número 3, número 4. Alguien me contó que su papá le dijo, no te puedes casar hasta que hayas tenido 20 novios. No, pues a lo mejor iba apuradita a conseguirlo. Ya le dije, yo creo que 50, porque si decimos 20, pues te me vas a casar a los 18. Así ya estamos cerca, 50. Entonces tengo un crush nuevo. Y yo, qué bien. Es una niña. Y yo, ok. ¿Te la enseño? Pues sí, enséñamela. Y entonces ya me enseña la foto y yo decía, ¿qué le digo? ¿Le digo que está guapa? ¿No le digo que está guapa? Como que a mí me entraron un montón de preguntas porque no quería que ninguna de las cosas que yo dijera fuera a parecer que no estaba aceptando lo que ella me estaba contando, pero entonces tampoco sabía qué decir. Para mí fue entrar en un lugar en el que creía que sabía todo y que tenía todo resuelto y al final me encontré con preguntas que nunca antes me había hecho, con un montón de dudas, con mucho miedo. Y miedo no a no aceptarla, por supuesto que no. Miedo al mundo al que se enfrentan, porque seguimos siendo ese mundo bien pinche. Sí, sigue siendo un mundo medio Un mundo pinche. muy pinche y un mundo muy cruel. Y ella me ha dado un montón de lecciones sobre la libertad, sobre lo que es ser. Y fíjate, o sea, hubo en ella hasta un cambio físico. Claro. Es impactante, le cambió. Hace rato platicábamos antes de empezar a grabar como algunas mujeres florecen, ¿no? En ciertos momentos de su vida cuando toman ciertas decisiones. Ella floreció y me siento muy orgullosa de ser su mamá y de todo lo que me ha enseñado. Te enseñan a ver el mundo con otra perspectiva. Bueno, pero los hijos siempre en general, Sí, ¿no? Creo que son tiene que ver maestros. con un montón de cosas en donde te enseñan a ver el mundo desde otro lugar. Y a mí la lección más importante que me dio fue, a mí que me gustan mucho las preguntas y que vivo de hacer preguntas, a no preguntar cuando mis preguntas venían desde el miedo, desde mi miedo. Uy, qué bonito. Y poder preguntar desde otro lado, desde la curiosidad, que me parece súper válido,
y preguntar desde el amor. Cuando preguntas desde esos lugares, tus preguntas son completamente distintas. Claro. Pero además, como que en todos los ámbitos. O sea, ahorita, claro que te venía como más frontal porque te estabas enfrentando a algo desconocido, que aunque uno dice, ay, yo soy súper abierto, no sé qué, el día que se te pone enfrente, pues no sabes cómo reaccionar. Pero poder preguntar desde el amor hasta a tu amiga que tiene un tema y no con ese morbo de repente o con la curiosidad, o sea, como con el chisme, ¿no? O sea, de verdad con esta, pues más bien con esta empatía. Puede ser la misma pregunta, pero formulada depende distinto. desde dónde se haga, ¿no? O sea, la pregunta tan básica como el ¿estás segura? O sea, ¿de dónde viene un ¿estás segura? ¿Viene de tu auténtica curiosidad por saber si estás segura? ¿O viene de tu miedo a que quizá no y entonces qué va a pasar? Y ella me decía, yo no sé, o sea, sí me gustan los niños, de eso estoy clarísima, pero pues está esta chava enfrente y parece que también me gustan las niñas. Y entonces yo creo que soy bisexual. Y yo decía, madre, ¿qué necesidad tiene tu generación de ponerse una etiqueta? No lo sabes. Y tienes 15 años porque te pones una etiqueta. Pero todas esas preguntas que me estaban corriendo así a gran velocidad, pues venían de mis miedos. Claro. No de que ella estuviera o no estuviera segura. Y entonces cuando tus preguntas vienen desde el amor, tus preguntas son, ¿y cómo te sientes? Y yo la veía, porque claro, tienes todo un mundo alrededor que te dice cosas, ¿no? Así de, no, es la edad y la curiosidad. No sé. Y yo es una fase. No, yo la veía así. Emocionada. O sea, claro, feliz. o sea, sí. O sea, no hay forma de negarlo. Claro que está segura. O sea, esa cara no se puede inventar, no se puede ocultar. No se puede fakear. Y ahorita tiene una pareja con la que lleva muchísimo tiempo, que digo, qué bonita relación. Una amiga me decía que veía lo que le había puesto su novia en Instagram y me decía, güey, me tengo que enamorar de una mujer para que me traten así. Yo creo que sí. Pues hay diferentes sensibilidades. Sí, no sé. No sabemos. O sea, el tema es que te vaya a gustar, que quizás sea la parte difícil. Claro. Pero sí es otra cosa. Yo me acuerdo cuando, ¿qué habrá tenido, Manu? Como 6 años. No me acuerdo perfecto que íbamos subiendo las escaleras al cine y era chiquitita. Y claro que siempre hemos tenido amigos gays y parejas, y, ¿no? Así, pues que van a casa y demás, ¿no? Y me acuerdo que iba así. Y entre ellos nuestra diseñadora que amamos, Pris. Y justo creo que acababa de ir Pris con la novia a la oficina y yo había llevado a mis hijas. Entonces, íbamos subiendo así las escaleras y de repente una pulguita así voltea. Ma, ¿me dejarías tener una novia? Le dije, pues no es que yo te deje. Tú vas a escoger si quieres una novia o un novio. Entonces, ¿no te enojas? No me enojo, mi amor, ¿no? O sea, como que sí. Se queda así, pues es... Como desde chiquitos, pues además, pues ahí estaba como su duda. Digo, ahorita se la vive pensando en chicos, ¿no? No sé, pero como esos acercamientos, sí creo que es bien importante que uno no sea el... Pero cuesta trabajo. Una chava me preguntaba en un evento que no conocía mi situación familiar ni nada y me dice, y pobre porque además creo que ella se debe haber sentido peor que yo en ese momento, así mesa de una boda. Y entonces me dice, oye, ¿y cómo le explicas a tu hija, a la chica, el tema de los gays? Y le digo, pues no tengo nada que explicarle, su hermana tiene novia. No, pobre, se sintió, pero porque se sintió verdaderamente incómoda, porque sé desde dónde lo preguntó, o sea, de ver lo preguntó desde una genuina duda. Y no se esperaba esa respuesta. Cuando fuimos a ver la película de... ¿Cuál fue? Creo que es la de Buzz Lightyear, ¿no? Que se besan las chicas. Se dan un beso. Sofía me decía... Una se llamaba Kiko y me decía, mira, se llama como mi papá. O sea, lo que le causó tema era que se llamaba como su papá. ¿No? El beso no. Pues no, ella no es tema. Pero insisto, aún por un lado hay mucho que trabajar. Ahora, también te pasan cosas que nunca te hubieras imaginado. O sea, me voy a ir de viaje con mi novia, me voy a ir de viaje con mi novio, o viene por mí mi nuevo novio y es quién es el vato, a ver qué pase, lo quiero ver, porque te pasan, no va a ser un tipo violento, no va a ser un tipo que tome, no va a ser un tipo que se ponga loco, no va a ser un tipo que te haga, no va a ser... Y cuando es una mujer, no tienes esas preocupaciones. Pero puede ser también violenta, puede ser borracha, puede ser... ¿no? Sí, claro que podría ser, pero ella alguna vez en algún contexto fue como, ¿pero qué me va a hacer? No en este caso, sino como que asumimos que si es que un hombre, hay un montón de riesgos de muchas cosas. Y que si es una mujer, esos riesgos, si no están, por lo menos se súper minimizan. Pues es que al menos desde una mera parte física somos iguales en fuerza. Claro. Nada más desde una parte anatómica, digamos, ¿no? Nunca lo había pensado así, que si llegara, mi hija con una novia, no pensaría yo en esos riesgos. O sea, creo que esas partes son bien
bien interesantes como que nos cuentes, porque al final hay muchas mamás que se están enfrentando a eso y que no saben cómo manejar. O sea, es de, ok, ya me llegó esto, ¿qué hago? O sea, no, a ver, no sé cómo lo enfrento. Tonterías como esa, ¿no? Se puede quedar fíjate yo qué idiota. Sí, me oye Pau me va a matar, pero bueno, seguro lo va a ver. Es que no, o sea, si vienes con tus amigas y tu novia no puede pasar a tu cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Eso era muy al principio. Pues porque es tu novia. Y porque si fuera tu hermano con una novia, pues su novia no iba a pasar a tu cuarto. Entonces, ¿por qué a ti sí te voy a dejar? Porque es una novia. Mamá, no manches, es una grosería que le diga que ella no puede. Pero antes era tu amiga, ahora es tu novia. No, sí tienes que cambiar. Te empiezas a preguntar cosas de, a ver, ¿por qué no dejas que el novio o la novia, whatever, entre al cuarto? ¿Por qué? Porque van a coger. Claro. Y si van a coger, ¿qué va a pasar? Se van a embarazar. Entonces, tenemos miedo que no puede haber embarazo. Tenemos miedo que se embarace. O sea, ¿qué? ¿Cuál es el miedo? La casa. No, la casa no. Hay que respetar esta casa. ¿La casa qué? O sea, ese no es el tema. Entonces, empiezas a hacer así como a barrer toda la porquería que traes en la cabeza, en la que siempre terminas en él. Porque a mí no me dejaban, entonces. Porque soy tu mamá. Punto. Porque mientras vivas bajo mi techo. Y ya no le quiero hacer así, porque si le hago así me voy a dar cuenta que hay pura paja y no quiero nada. Porque yo digo, se acabó. Sí, porque es mi casa, son mis reglas. Cuando tengas tu casa haces lo que quieras, ¿no? Pero es eso, es como si te tienes que enfrentar a quitarte todos estos velos. ¿Cuál es el tema? No, también en esto las hijas un día hacen una pijamada de puras niñas en casa de otra amiguita. O sea, había una niña que no la estaban dejando. Y entonces mi hija muy bien le dice, pero dile que somos puras niñas. ¿Sí te acuerdas que soy gay? Ah, con razón tu mamá ve más peligro. Claro. Pero la gay era la que no dejaban ir. Ajá, a la gay era la que no dejaban ir a la pijamada de puras niñas. A mí en una de esas me contestó, ma, ¿tú sabes lo que hacen mis amigas heterosexuales en las pijamadas de puras niñas? Y yo, no quiero saber. Oye, yo tengo un amigo gay que su papá era súper así, militar, macho, cerveza, ¿ya sabes? Y me decía, es que a mí de chiquito, para hacerme macho, me mandaban a un campamento militar en Estados Unidos. Y para mí era Disneylandia, güey. Mi papá muy seguro de que eso me iba a hacer macho y yo era, bueno, baños comunales, sí, claro, era güeros todos, ya sabes, así. Disneylandia. Pues sí, pero cómo esas partes las tenemos que, yo no sé si o sea, cómo tendríamos que pensar. Pues es que para que todo pasara tranquis. Es que tienes que repensar. Sí, eso. Y eso es lo difícil. Uh-huh. El mundo o lo que damos por hecho está construido por muchas cosas, por nuestras vivencias, por lo que nos han dicho, por lo que vemos en los medios. Todo eso está construido así. Si quieres que las cosas puedan ser diferentes, te obliga a cuestionarte a ti. ¿Por qué crees lo que crees? Uh-huh. ¿Por qué creo que la novia o el novio no se puede quedar a dormir o no puede entrar al cuarto? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y eso implica que tengas de verdad las ganas de revisarle y decir, a lo mejor estoy mal o a lo mejor siempre he estado mal. Y eso incluso para el cerebro es incomodísimo. O sea, quemas hasta más calorías. Sí. Te lo juro. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar aquellos argumentos que te reafirmen algo que ya dabas por hecho. Claro. A que digas, quizá eso que daba por hecho está mal. O quizá eso que daba por hecho hoy ya no es vigente o no aplica para mi situación. Y eso no está fácil. Pero son como también muchas ganas de aprender y de decir, bueno, podemos ver las cosas desde otro lado. Y cuando tenemos un mundo tan acelerado donde no tenemos mucho tiempo de repensar, ¿en qué momento te das tú esos tiempos para decir, stop, voy a repensar lo que me está proponiendo? O porque no es como que te pregunta de, oye, ma, ¿por qué no se puede quedar mi novia? No es que en ese momento en automático repiensas y tienes la respuesta perfecta. Yo creo que ayuda si te rodeas de la gente adecuada. Bueno, no, la respuesta perfecta para tus hijos nunca lo tienes, y menos en el momento adecuado. Y siempre estás así de, qué idiota, ¿por qué dije le hubiera eso? Dicho, ¿no? Sí. Y también creo que se vale regresar y decir, oye, esto que te contesté no está bien. No está bien. No era una así. vez chiquitita me dice, es que eres mi mamá favorita. Y yo,
No, hombre, gracias. Soy la única mamá. Ajá, soy la única. No, también está fulanita, que era la esposa de su papá. Y yo, sentí, y no me acuerdo que le contesté. Y luego regresé y le dije, me quedé pensando que si dices que ella también es tu mamá, es porque te quiere muchísimo. Y para mí no hay nada mejor que saber que la gente que te rodea te quiere muchísimo. Entonces, qué bueno que pienses que también es tu mamá. Claro que volteó y me dijo, además era broma. Pero Y tú con el Así que cuando necesitas los útiles vas y le pides a tu otra mamá los útiles. Exacto. La otra es rodearte de gente, y ahí sí, puntos para mi esposo, pero también para mis amigas, de gente que te diga lo que cree, a pesar de que sepan que eso te puede hacer enojar. Lastimar. Ajá, más que lastimar, sí, como... que te puede incomodar o que te pueda hacer enojar. Y creo que eso solo lo hace la gente que de verdad te quiere mucho, que saben que eso puede incluir que les dejes de hablar un par de días o que lo que sea, porque puede que no sea la verdad ni siquiera, pero es su perspectiva y su perspectiva te puede ayudar a pensar. Y eso no es solo la vida y los hijos, es las noticias. O sea, si tú solo lees y platicas con gente con la que estás de acuerdo, te estás perdiendo de un mundo de oportunidades y de crecimiento de y de expandir ver tu mente. otras cosas. Ajá. Oye, y en este rollo de chamba, ¿cómo lidias con el hate de las redes? Es horrible, ¿no? O sea, siendo tan pública y además tú cuando que eres silencio a superactiva. alguien, así cuando le pongo silenciar, les hago, siento que estoy siendo súper mala. Trato de dedicarle muy poco tiempo y me di cuenta que pasaba mucho más tiempo dedicada a leer los comentarios o las Negativo. noticias que las noticias. No, ya olvídate de mis redes, o sea, y entonces pensaba, ¿por qué me estoy yendo para atrás en vez de irme para adelante? ¿Por qué estoy dedicando mi tiempo y mi atención a esto? Y hay como una explicación que tiene que ver con nuestros instintos más básicos y cavernícolas. Si tenías un paisaje hermoso, pues dedicarle mucho tiempo a pensar qué afortunada soy, qué bonito paisaje o qué bonito comentario me están diciendo que soy muy buena, no es algo que te haga la diferencia en la vida o muerte. Pero si tienes un león que está a punto de comerte, entonces sí toda tu atención se va a ir al león porque tienes que decidir si corres o no, porque de eso depende tu vida. Evolucionamos, ya no nos enfrentamos con leones, pero entonces tienes en Twitter a alguien diciéndote y tu instinto es dedicarle muchísimo tiempo y atención porque sientes que es un león y que de es eso un depende peligro. tu vida y es un peligro. Entonces hay que brincar, entender de dónde viene, instinto, claro. brincarnos eso y decir en dónde quiero dedicar mi espacio y mi atención. Ustedes lo saben muy bien, construyen comunidades. Claro. Pero eso no quiere decir que no puedas dedicarle o tener esos espacios a construir esas comunidades. Entonces, tengo mi comunidad en WhatsApp, con quienes tengo conversaciones frecuentes, y vienes gente por lo menos que yo tengo su celular. Entonces, son más cuidadosos o somos más cuidadosos con el más tipo de seguro. interacciones que Ay, tenemos en el o más momento en que ya no es respetuosos. masivo, no se atreven a ser tan Exacto. Y no es anónimo. groseros, digamos. Sí, y si ¿no? son... Ay, Y si son ya. que no sabes quién es y quién te lo está diciendo. Es que el tema de las redes y el hate en las redes es que se escudan en el, pues no saben ni quién soy. Sí, pero lo cabrón es lo que pasa en nuestros cerebros. ¿Cómo? De comprarte que es el De león. comprarte, porque aunque digas, Sí. ay, no, me va a valer madre, no sé qué. Uy, ¿cómo te jala lo Claro, negativo? pero Está además cañón. la sensación de peligro Sí. te dura un buen rato. Sí. Pero si entiendes que apagas tu teléfono y se acabó, Se y acabó. que ese peligro ya no está, ahora qué cañón, porque a nosotras nos cuesta trabajo y lo entendemos y tenemos la distancia para decir apaga tu teléfono y no pasa nada. Pero imagínate que tuvieras 15 años. Sí, está cañón. Es tu eso todo. está Está cabrón y el acoso te persigue hasta tu cama. Y a veces sí de gente que conoces. Entonces, si nosotras medio apenas sabemos manejarlo, pues para los otros está cañón, ¿no? Ahora bien también, cañón. alguna vez tuve un terapeuta que decía de lo bueno un poquito más y de lo malo un poquito menos. O sea, si tu pareja te hace una trastada y tú se la quieres regresar, de lo malo, regrésasela Bájale. pero un poquito Una más rayita, abajo de la bájale. que te hizo. Y si hizo algo muy lindo por ti, regrésasela un poquito más arriba. Entonces, cada día vas subiendo la vara. Creo que en redes sociales podríamos un poco hacer lo mismo, ¿no? De lo malo un poquito menos y de lo bueno un poquito más. Y a qué dedicamos nuestro tiempo y a qué dedicamos nuestra atención. Justo hace un par de semanas, no sé si vieron en Twitter, un chavo o una chava que salió en Estados Unidos a preguntar que si estuvieras en un bosque, ¿qué preferirías encontrarte? ¿A un hombre o a un oso? ¿No lo vieron? Uy, no. No. ¿Y qué contestaron? Y la mayoría de las chavas contestó que a un oso. Entonces... Porque era menos peligroso en su cabeza. Qué cañón. Pues es que el está oso nada cañón. más me va a querer comer.
lo que estuvo más cabrón, o sea, como experimento como social me pareció súper interesante. De entrada, las respuestas, porque además yo lo pensé, yo dije, pues híjole, una de esas también uno solo. No, lo que está cabrón es que lo tienes que pensar. Lo tienes que pensar. Y después, las respuestas. O sea, la reacción a ese video, que además es un videito de 30 segundos, no más. O sea, los comentarios a ese video. Los comentarios a ese video eran todos, ay, sí, pinches viejas. Entonces, es decir, cómo como sociedad, en vez de pensar, güey, o sea, qué mal lo hemos hecho, en qué pedo estamos metidos, porque las mujeres prefieren un oso que un hombre. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? No. Las atacan por eso. Atacamos. Y esa es la razón por la que preferimos al oso. Justo. Por eso queremos al oso. Justo. Una amiga me decía, es una anécdota muy bonita porque es una amiga muy inteligente, y hace muchos años, cuando yo estaba en los 30, le preguntaba, oye, ¿qué hay de maravilloso en los 40? Y me decía, a los 40 ya llegaste. O sea, aquella mujer en la que soñaste convertirte, ya estás ahí. Y entonces ya dejas de perseguir eso que a los 30 todavía sigues persiguiendo. En los 40 ya estás. Entonces decía, wow, ya quiero llegar. Ya quiero estar ahí. Y ahora ella tiene 50 y me decía algo que luego le voy a preguntar lo bueno, pero esto es, me decía, ¿sabes qué es lo bueno de estar en los 50? Que ya nadie te ve en la cara con ojos libidinosos. Pero qué duro, ¿no? Porque ¿por qué dejarías de ser ese deseo que también quieres seguir siendo a los 50? No, pero no quieres que vayan por la vida comiéndote con cara de te voy a devorar. No, pero a ninguna edad. Sí, a ninguna edad quieres que eso pase. No, ella no se refería al deseo del que sí quieres, sino al deseo que paro que ya no, yo no lo pedí. Sí. O sea, ya no soy ya no corro riesgo. Ya no me ven como un pedazo de carnada. Y el otro día me di cuenta por una historia que no, ahí sí no puedo compartir, bueno, pedí permiso para compartirla, que no es cierto. A los 50, a los 60, a los 70, porque en muchos, no en todos, sigue permeando esta idea de ese pedazo de carne me pertenece y soy ese que puede ir a poseer, ¿no? Ni siquiera se trata de que me guste, sino se trata de lo que yo puedo hacer y eso es súper desesperanzador. Súper desesperanzador. Sí. Al final te sigues reduciendo, bueno, nosotras nos siguen reduciendo a eso que hemos tratado de salir, ¿no? O sea, al final toda la lucha que tenemos siempre es decir, mi voz se escucha, lo que yo digo importa, mis ideas aportan, es justamente quitarte eso. Sí. Y además, si quieres traer tu escote, saber que lo puedes traer tranquilamente, ¿no? Y que si te quieres ese día súper maquillar y arreglar y andar en tacones con minifalda porque te sientes reina vestida así, poderlo hacer, pero sin el miedo de que el hombrecito es más peligroso que un oso. O sea, está cañón. Sí, por eso también, por ejemplo, como mamá de niño, también creo que la chamba desde casa es bien importante. A veces me causa como muchísimo conflicto que escucho comentarios de mamás de niños que dicen, ay, sí, pues es que sí, seguro una niña que le va a inventar que la acosó, que no sé qué. Y como que en me hace como mucho cortocircuito porque digo, güey, de ahí vienes tú. O sea, ¿cómo puedes estar pensando ya de entrada que, ay, pobrecito, mi hijo lo van a acusar de que acosó a alguien? O sea, al revés, hay que de verdad... Enséñale a tu hijo que es el consentimiento. Claro. Venía pensando en el camino como para muchos hombres este argumento de los piropos dicen, ay, porque es feo, no les gustan, pero si el piropo se los da un guapo, se los da un rico, entonces no, entonces ahí sí se puede y entonces es un tema de clasismo. Si es guapo es piropo y si es feo es acoso, ¿no? Ajá. Y pensaba, a ver... Yo puedo conocer un güey que le encante que le pellizquen los pezones, pero no por eso voy y le voy pellizcando los pezones a todos los vatos que se me ponen enfrente. Porque sería incorrecto. Claro. Y si alguien me dice no me gusta, no le diría, ay, porque te parezco feo, porque no te parezco rica, porque es igual. O sea, ¿por qué creen que está bien? No está bien, no se hace. ¿No? Sí, ¿no? Totalmente. ¿Te acuerdas que cuando empezábamos la plática nos decías que tenías este sueño, ¿no? De chiquita, de llegar a un cuarto donde puros hombres escucharan lo que tú tenías que decir? Algo así pasó cuando se te ocurrió meterle el AirTag. No. Al final, todo el gremio de noticias se cayó y te dio esa voz. De una forma u otra, ese sueño se cumplió. Ok, no, nunca lo hubiera pensado así. Pero tu voz se hizo valer y se hizo escuchar por encima. O sea, yo creo que esa es la forma que para mí es como pensar lo más distinto, porque agarraste lo más sencillo, la tecnología, la jugaste a tu favor, la pusiste y todo el mundo como periodista hubiera dicho, ay, yo hubiera querido que se me ocurriera esa idea, ¿no? Esa idea quiero que haya sido mía. Fue una mezcla de muchas cosas. Fue un trabajo largo.
ya, o sea, había puesto los AirTags, había pasado cierto tiempo, se había ido el avión de la Secretaría de la Defensa. Yo comenté en los lugares en donde trabajaba, sabían que traía esta investigación. En uno de estos me dijeron, no, eso, no, ¿cómo crees que eso podría ser aquí? Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, cada medio tiene sus decisiones sobre lo que es viable o no es viable. Me aconsejaban ya estar con la investigación y yo estaba esperando que me contestaran por transparencia cuántas toneladas habían recibido y cuántas habían enviado. Y ya que tenía todavía esa respuesta, como que tenía que armar todo lo que tenía, los videos. La primera vez que fui a buscar el AirTag que estaba en el mercado, me acompañó mi mamá y fue chistosísimo porque, 7 de la noche, yo venía llegando al aeropuerto, me acompañas a donde no sé, es que quiero ver dónde está el AirTag y no ubico qué es. Entonces, 7 de la noche, llegamos ahí, 8 de la noche, el lugar pues de estos que dices, pues igual y me asaltan, igual y no te bajes, no se me voy a bajar, no, pero no te bajes. Mira, hay unos policías, les voy a decir que me acompañen a buscar. Entonces me acompañan los policías sacados de onda con, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy buscando un AirTag que lo puse en un papel de baño y me dice que está aquí. ¿Me acompañan a buscarlo? Sí. Mientras yo hacía eso, mi mamá se peleaba, estaba estacionada frente de un hotel de paso. Y entonces había unas cubetas, y entonces mi mamá se bajaba, quitaba las cubetas y se volvía a se subía al coche y en lo que se subía al coche le volvían a poner las cubetas. Creo que hizo eso 5 veces. Le hubiera dicho a tu mamá, estoy esperando a ver si lo cacho y a lo mejor la dejan. En lo que yo estaba preocupada también, que yo estaba con los policías buscando el AirTag. Esa fue la primera vez que fui al lugar que no logré encontrar nada, y la segunda que ya fui de día y ya encontré el lugar, y luego la tercera donde ya pude ir a tener el AirTag, ¿no? Cuando encuentro, o sea, cuando ya doy con él, es aquí está, sabía que tenía una muy buena historia porque había logrado llegar al menos a uno de ellos. Y luego, bueno, pues hacer que esta historia la contaras de una forma en la que fuera muy fácil de entender y que fuera muy ágil y demás. Cuando la publica el primer periódico que la retoma, era como, wow, ya nos retomó alguien, ¿no? Así un periódico, wow, qué padre, ya lo retomó otro periódico, wow, qué padre. Yo acababa de salir de Imagen y al día siguiente me hablan de Azteca, que querían entrevistarme para hablar de lo del AirTag, y le dedican 10 minutos en el noticiero del prime time de Azteca a hablar de esa investigación. Yo que venía saliendo de otro medio, esa parte fue, yo me sentía, ¿se acuerdan este episodio de Kevin que donde está con sus amigas viendo pasar un camión donde sale su foto? Sí, con el tutú. Ajá. Así me sentía. Claro, el episodio no termina bien para ella porque, si se acuerdan, pasa el camión y trae una cosa así en la boca dibujada. Esto no sucedió. Pero y además estaba con amigas cuando eso pasó. Entonces ese momento como de, claro que puedo, claro que lo que tengo que decir tiene un valor, y eso, qué cañón que te das cuenta del valor de lo que haces a partir de que los demás le dan la importancia, que dudaste de aquello que tú estabas haciendo. Para mí esa parte fue una súper lección. Ajá. Y entonces yo estaba muy emocionada porque lo retomaron. El espacio que yo dejé en televisión acabó hablando de esa historia. Y dices, nunca me fui. Y lo publicaron medios de todo el mundo, de todo el mundo. Sí. Y eso, o sea, darte cuenta de que puede ser más de lo que sueñas o más lejos de a donde tú quieres llegar, es una gran lección de por qué es importante creer en ti y no dejarte mover por todas estas ideas que te van a decir, ay, no, pero sí, seguro se lo roban, todo el mundo ya sabe que se lo roban. Ay, pero ¿para qué lo vas a hacer? Pero seguro no, o sea, pues yo creo, y te vas a equivocar un montón de veces, pero si tiras 10, en una le pegas. Sí. Afuera, o sea, por mera estadística, en alguna le vas a pegar. Entonces, esa para mí fue una gran lección y fue espectacular. Y por otro lado también fue muy duro. Justamente cayó todo el hate del universo. Pues, fíjate que el hate es lo de menos. Pensar que teníamos un gobierno, la ciudad, que fue incapaz de decir, oye, no hubo respuesta. Déjame investigar. Yo les dije, ustedes saben dónde está el otro arroz, vamos por él. Y se hicieron güeyes. Y el día que yo iba a ir con un dron a ubicar exactamente dónde estaba, ese día me chocaron en el camino. O sea, me chocaron. Sí, cuando iba camino hacia allá me siguieron. Ajá. Que fueran tan
cínicos al respecto, que hicieran todo por tratar de deslegitimar la barbaridad de mentiras que escuché. Y eso es poder estar en medio de ese huracán y ver cómo operan para tratar de deslegitimar. Dijeron que los AirTags no funcionaban así. No manches, o sea, gente respetable, no un troll el promedio. 25,000. O sea, bro, métete a la página de Apple para que veas cómo funciona. Otro tipín por ahí que decía, yo hablé con la periodista para pedirle los audios del AirTag y no me los dio. Y yo decía, ¿quién es este vato? En mi vida lo conozco, pero además el AirTag no graba. No graba, sí. O sea, la cantidad de mentiras que hacen para tratar de meter... Y les funciona. O sea, operan de manera tal que hay a quien sí les siembra la duda. Y yo decía, a ver, olvídate el trabajo del AirTag, porque podrías decir, no le creo, porque no me cae bien, lo que quieras. A ver, sus documentos, o sea, está el documento del gobierno de la ciudad diciéndome, recibimos 30 toneladas y las entregamos a la Secretaría de la Defensa. Y está el documento de la Secretaría de la Defensa. Fíjate, el documento de la Secretaría de la Defensa diciéndome, recibimos 17.5 toneladas del gobierno de la ciudad. Y está el tercer documento 12.5, ¿dónde están? Que ellos mismos presentaron, que era como absurdo de, o sea, me estás dando la razón, diciendo, recibimos aproximadamente 20 toneladas. O sea, les faltaban 10, ya de entrada 10 en el documento que el mismo gobierno de la ciudad mostró, que tenían ahí guardados. Otros chavos hicieron el mismo ejercicio con Otis ahorita y se lo dieron. El gobierno de la Ciudad de México no abrió centros de acopio, obvio, no los iba a abrir, pero el gobierno federal sí. Y llevaron objetos y siguen ahí embodegados. ¿Y sabes qué pasa? No pasa nada. Porque nadie se indigna ni cuando te roban lo que tú ibas a dar para ayudar a quienes más los necesitan. Eso es tristísimo y frustrante. Sí, ¿por qué no despiertan y se quejan de eso? ¿Por qué no es? Pero ¿qué sería lo que tendría que hacer la sociedad para decir, órale, me voy a enfurecer? ¿Contra quién me enfurezco? Ahí era contra el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Contra el gobierno de la Ciudad de México. Primero los pobres. ¿Cuáles? ¿Por qué estabas embodegando? Sí, no le estás ayuda. dando las ¿Para cosas? ¿Qué lo estabas guardando? ¿A quién se lo ibas a dar? ¿A quién para se lo vender? ibas a dar? O sea, ¿dónde vas a sacar de ahí? El mercado para ganar quién. El del mercado, porque ahí yo creo que hay otro tema más oscuro. Pero lo otro estaba en el edificio de la Secretaría de Finanzas, en el almacén de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad. ¿Para qué lo estabas guardando? ¿Para la próxima campaña? ¿Por qué lo estabas guardando? Entonces, un poco esa apatía así de... es frustrante. Claro, que decir, y no pasa nada. O sea, ¿qué nos tiene que pasar como sociedad para despertar? Y no pasa nada y se pueden comportar como unos gángsters. A ver, hubiera sido mucho más sencillo si hubieran dicho, wow, no sabemos, déjanos investigar. Vamos a investigar. Y con eso le das carpetazo, incluso. Que también hubiera sido lamentable. No. Pero no. ¿Por qué vamos a decir, vamos a investigar? 10 toneladas. ¿Qué son 10? 10 toneladas, no es nada. No, está mintiendo. Además, tú te robaste cuando eras chiquita un o sea, porque ya empieza como también el Adominem, ¿no? Contra ti, para legitimizarte a ti. Porque tú nos odias, porque tú eres una odiadora. Alguien me decía, es que dicen que los críticas, pues que nos estén robando las cosas. O sea, nada más. Si no voy a hablar bonito, ¿yo qué hice? ¿Yo qué? ¿Y quién esté en el poder? O sea, ahorita es ellos, porque ellos estaban en el poder, porque ellos pidieron las despensas, porque ellos fueron quienes nos las entregaron. Me da igual si es del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano. Me da exactamente lo mismo. Háganse responsables. Sí. Claro. Está durísimo ese tema, pero bueno, solo quería dejar en el papel que sí, habías cumplido ese sueño. A mí una vez mi concubino trabaja en la música y alguna vez me contó que Silvio Rodríguez, cuando escuchó Hoy ten miedo de mí, de Delgado Fernández, dijo que esa era la canción que a él le había faltado escribir. De lo... Pasamos de ojalá. De lo buena que estaba, ¿no? O sea, como decir... Okay. O sea, cuando escuchó esa canción, dijo, esa es la canción que a mí me faltó escribir, que me hubiera gustado hacer. Y yo siento que a ti hubo muchísimos periodistas que les pasó eso. Como, por supuesto. Eso era lo que a mí me hubiera gustado hacer eso. O sea, sí creo que ahí hiciste un como breakthrough, que además de que te puso en el mapa para un público que quizá no estabas en el mapa, ¿no? Igual para otro también que no es tan deseable, pero bueno. Sí, me puso en un mapa. Te puso en un mapa. Sí. Y además, justo como con este back, me puse en el mapa por algo realmente relevante y
empezar a generar esta conciencia de tenemos que despabilarnos, ¿no? Y que despabilarnos. Y a mí me abrió un camino que no había pensado. O sea, pensar en hacer periodismo que cubriera ciertas características, que llevara el uso de la tecnología, que respondiera a una necesidad ciudadana y que la afectación fuera hacia la ciudadanía directamente, fue algo que me gustó mucho y que trato, porque también uno le gustaría investigarlo todo, pero no todo el tiempo ni los recursos. Pero de pensar que hacia donde quiero buscar o hacia donde quiero rascar pueda tener esos componentes, porque eso lo disfruté mucho. Está padre. Y dime, hoy ya a tus 40, ya un poco con las riendas tanto de tus contenidos, de tus programas, o sea, como que ya todo está en tu cancha. Ajá. ¿Cuál crees que sea tu superpoder de los 40? Uy, qué gran pregunta. Es que te sigues descubriendo todo el tiempo y no sé si lo llamaría superpoderes. Por ejemplo, en mis 40 descubrí que me falta un filtro. Y lo descubrí gracias a mi esposo, que de repente me dice, no digas eso. Y yo, porque fue súper grosero. No, pues es que es lo que pienso. Sí, pero lo ya dije tengo, con intención pero ya tengo 40, ya lo puedo decir. Ya sé. No, pero llevo haciéndolo toda mi vida, solo no me había dado cuenta que era grosero. Sigo pensando. Esa lo pienso. A ver, ¿cuál es el de ustedes? Mi superpoder es aprender de los demás. O sea, sí lograrme poner en otras canchas. Ok. Mi superpoder es que todo me vale un poco más madres. Eso es una delicia. Más que todo lo que dicen, ¿no? O sea, ya si dicen, si estoy gorda, si estoy flaca. Antes era como, ¡oh! ¿Qué van a decir? Ahorita decidí no tomarme lo personal. Creo que eso lo he perfeccionado con el tiempo. A Sofía, mi hija, siempre le digo que uno puede decidir cosas. Uno puede decidir pasarla bien, uno puede decidir pasarla mal. Y de verdad es mucho más fácil cuando decides pasarla bien, independientemente del momento en el que estás. Y decidir, así como decides no hacerle caso al troll, también decidir no acomodarte en el lugar de la víctima cuando hay algo que te moleste. Decir, ya, ¿no? Adelante, va para otro lado y seguimos, porque te hace la vida mucho más fácil. Sin duda. Pues ya saben, cuarentonas, nuestra voz es el arma más poderosa que tenemos y jamás debemos dejar que se calle. Olvídense de todo lo que nos enseñaron y atrévanse siempre a luchar por lo que quieren, sin importar que les digan si eso es de hombres o de mujeres. Todo se puede. Solo se trata de sernos fieles y en el camino seguro que la vida nos irá guiando para llegar a ese espacio al que queremos estar. Pam, muchas gracias por venir. Estuvo increíble conocerte un poquito más. Encontrarnos con esta mujer increíblísima, cuarentona, poderosísima, a toda madre. Aunque parezca que no se cansa, ya nos enseñaste que sí te cansas a veces un poquito. No vivo cansada, es mi estado civil. Estado civil cansada. Muchísimas gracias por estar, de veras, muchísimas gracias por todo. Y ya les cumplimos, ya se las trajimos. Ahora ayúdenos a compartir por todos lados. Pónganlo donde sea, hasta en el... Oigan, una técnica muy buena es en los estados de WhatsApp. Compartan los reels ahí. De verdad es buenísimo. Así llegamos a más personas. No, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo gustísimo y padrísimo. Súper padre. Feliz de que me invitaran. Muchas gracias. Ojalá la hayas pasado igual de bien que nosotros, porque se nos fue rapidísimo. Y ¿saben qué? Pues no nos podemos ir sin nuestros anuncios parroquiales, que normalmente los da Andrea, pero ahora me tocaron a mí. Cuídense, quiéranse muchísimo y no se olviden de darle a la campanita, de regalarnos estrellas, de seguirnos en redes sociales. Estamos en absolutamente todas como Cuarentonas Power. Cuéntenos, de verdad, porque esta fue una dinámica increíble. ¿A quién quieren que tengamos por aquí con nosotras platicando? Gracias, como siempre, a Brincacharcos por regalarnos la magia para poder seguir de pie. Gracias a la Nice Studio, a Fer y a Santi por hacernos sentir como en casa. Y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan siempre, por todo y por tanto. Los queremos un montón. Esto se acabó. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.